La luz amarillenta de la lámpara de araña de cristal se reflejaba en las paredes de mármol, como si la casa misma estuviera llorando en silencio. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Armando Villalba empujó la pesada puerta principal de la mansión en Lomas de Chapultepec, llevando en sus zapatos el polvo de un aeropuerto, y en sus ojos la arrogancia de alguien que siempre lo ha tenido todo. Pero antes de que pudiera subir las escaleras hacia su habitación, algo lo detuvo. Un sonido amortiguado, casi oculto, atravesó el silencio de la madrugada. Un grito, bajo, dolorido, humano. Siguió el sonido, todavía incrédulo, hasta la biblioteca. Cuando abrió la puerta, encontró a Carmen, la señora de la limpieza negra que había estado limpiando la casa durante 6 años, arrodillada frente a un sillón de terciopelo burdeos, con el rostro oculto por las manos, un sobre arrugado en el suelo junto a ella, el uniforme gastado, la blusa sudorosa, el moño sostenido por una horquilla torcida. Allí, en ese piso caro, había un dolor que ningún dinero podía ocultar. ¿Cuántas mujeres han llorado así, en silencio? Porque no tienen a nadie a quien acudir en busca de ayuda. ¿Cuántas historias como esta pasan desapercibidas entre los pasillos del poder? Pero esa noche, lo invisible ganaría un nombre, una voz y justicia. Porque Carmen no era solo una señora de la limpieza. Era la clave de un secreto capaz de ponerlo todo patas arriba. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Lo que Armando vio esa noche fue solo la punta del iceberg. El llanto de Carmen no fue solo el arrebato de una madre desesperada, sino el primer eco de una verdad enterrada durante años bajo contratos sucios, mentiras corporativas y un pasado que muchos han hecho todo lo posible por ocultar. En esa misma biblioteca donde lloraba en silencio, en menos de 7 días, saldrían a la luz secretos. Las alianzas se desmoronarían y el nombre de la familia Villalba quedaría estampado en los titulares. Pero por una razón que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y todo empezó ahí, con ella, con Carmen, la mujer a la que nunca vieron, pero que lo vio todo. Si esta historia ya ha tocado algo en su interior, si tú también has sentido el peso de ser invisible, silencioso, de tener que tragarte las lágrimas mientras el mundo sigue indiferente, entonces quédate conmigo hasta el final. Carmen no tiene poder, ni fama, ni dinero, pero tiene algo que muchos han perdido: coraje. Coraje para luchar, incluso cuando todo parece perdido. Entonces, si cree que historias como la suya merecen ser escuchadas, deje su apoyo aquí. Un me gusta, una suscripción. Es solo un clic, pero para ella es como decir: te vi, estoy contigo. El sonido de sus propios pasos resonó bajo el mármol blanco, limpio como si nadie viviera allí. Armando cruzó el pasillo principal con la misma indiferencia de siempre, pero esa noche, la casa se veía diferente. Frío, vacío, pesado. Era como si cada pared susurrara algo que aún no podía escuchar. Las viejas pinturas de la Toscana colgaban simétricas, las alfombras persas absorbían sus pasos, y la escultura de jade que había heredado de su padre, de Oaxaca, parecía mirar con ojos críticos. Había algo en el aire que no era solo el olor a incienso de lavanda. Era un silencio pesado, denso. Se dirigió hacia la biblioteca. Estaba seguro de que nadie lo usaba excepto él, pero extrañamente la puerta estaba entreabierta. La poca luz se escapó por una grieta. Mientras la empujaba, vio la escena que le helaría la sangre por segundos. Carmen, arrodillada sobre la alfombra cara, con los hombros encorvados como si sostuviera al mundo entero. Llevaba el mismo uniforme verde oliva de siempre, ya desgastado en los codos. Las mangas raídas expusieron los brazos marcados de alguien que ha estado cargando cubos durante toda su vida. El cabello rizado estaba atado a toda prisa, con un pasador agrietado. En sus manos, un sobre doblado y sudoroso. Lloró en silencio, con un dolor que no emitió ningún sonido, sino que se desbordó por todo su cuerpo. Carmen llamó, en un tono más seco de lo que pretendía. Se sobresaltó, tratando de ocultar su rostro, secándose las lágrimas con la manga. Bajó la cabeza como si disculparse por estar allí fuera más urgente que explicar por qué estaba llorando. «Perdóneme, señor. Yo no tenía a quién más acudir». La frase salió susurrada, rota en pedazos. Armando sintió una ligera irritación, no con ella, sino con la nueva sensación que le causó. No estaba acostumbrado a ver a gente como Carmen así. Para él,
Ella siempre ha sido parte del escenario, una extensión del mobiliario, la mujer que limpiaba todo antes de cualquier visita importante, que no hizo preguntas, que desapareció por la parte de atrás al final del día. Pero ahora, ella estaba allí, herida, humana, y por primera vez, él no sabía qué decir. ¿Qué pasa?, preguntó, en un tono más bajo, ahora mirando el sobre con sospecha. Carmen agarró el papel entre sus dedos como si tuviera la última esperanza. Quería hablar, pero su voz no salía. Tragó saliva, luchando contra la vergüenza, contra la sensación de que estaba cruzando una línea invisible, la que separa a los que sirven de los que gobiernan. Trató de respirar, pero el aire no salió. Finalmente, dijo casi sin mirarlo a los ojos: «Mi hija está muriendo». El tiempo se detuvo por un segundo. Armando sintió que su estómago se hundía, pero mantuvo su rostro impasible. Fue entrenado para parecer inalcanzable. Aún así, algo en esa mujer de rodillas, con voz ahogada y manos temblorosas, lo conmovió de una manera que no podía explicar. Le tendió el sobre. En el interior, exámenes médicos, informes, sellos, todo sobre papel delgado y húmedo, manchado por viejas lágrimas. Nayeli dos Santos, 16 años. Insuficiencia renal crónica. Necesidad urgente de trasplante. Cola pública sin previsión. Diagnóstico firmado por un médico de la Clínica Santillana. Carmen lo miró como si le estuviera entregando no solo un sobre, sino la vida misma. Lo he intentado todo, señor. Hospital público, fundación, iglesia. Nadie me ayude. Y yo, ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no era posible. Lo dijo todo en un español enredado, cargado de acento del interior de Veracruz, mezclado con portugués y palabras rotas por la emoción. Y de repente, esa oficina, con sus libros importados, sillones de cuero italiano y whisky de 18 años en bandeja de plata, parecía demasiado pequeña para contener tanto dolor. Por primera vez, no vio a una señora de la limpieza, vi a una madre. Y allí, en ese momento, Carmen pensó lo que tantos han pensado, que no importa cuánto des, trabajes, resistas, cuando llega el momento de pedir ayuda, el mundo vuelve la cara. Que ser pobre es más que no tener dinero. Es llevar la vergüenza de necesitar y, sin embargo, pedir perdón por molestarte. Si esto se te ha pasado por el corazón, comenta aquí. Di, creo, me tocó, lo he vivido, porque hay dolores que solo entienden quienes lo han sentido. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz más ronca de lo que le hubiera gustado. Porque nunca preguntaste. La respuesta llegó con calma, sin ironía, sin enojo, solo un espejo. Armando dio un paso atrás. Esa frase dolió más de lo que debería, porque era verdad. Nunca preguntó, nunca miró, nunca quise saberlo. Y ahora, ante él, estaba la mujer que nunca había visto, y que sabía mucho más de lo que parecía. Pero lo que más lo asustaría esa noche no fue el llanto, ni el sobre. Era el nombre que estaba a punto de leer en uno de los periódicos, un nombre que, si fuera real, podría destruir todo lo que había construido. ¿Quién era Carmen dos Santos de todos modos? ¿Y cómo lo supo? Carmen se ajustó el dobladillo de su uniforme con manos temblorosas, tratando de contener las lágrimas que aún ardían en sus ojos. Se sentía avergonzada de estar allí, vulnerable, expuesta, frente a un hombre que, durante 6 años, nunca la había dirigido más que órdenes frías y un movimiento mecánico de cabeza. Pero ahora no se trataba de ella. Se trataba de Nayeli, tu hija, tu mundo, tu última esperanza. Respiró hondo, como si se sumergiera en un profundo pozo de coraje, y dijo, casi en un susurro: «Mi hija está enferma, muy enferma». Armando permaneció en silencio, con los papeles en sus manos, tratando de entender la avalancha de términos médicos, sellos y negativas. Carmen luego sacó la silla del extremo de la mesa y se sentó, frente a él, con el semblante de alguien que ya había sido demasiado humillado para preocuparse por otro desprecio. Nayeli tiene 16 años. Se somete a hemodiálisis 3 veces por semana en el Hospital General de Iztapalapa. Pero su cuerpo no puede soportarlo más, señor. Necesita un trasplante urgente. Y el hospital dijo que tiene más de 400 personas al frente. La voz se ahogó de nuevo. Armando frunció el ceño, todavía asombrado. Pero, ¿no hay un programa gubernamental? ¿Algún seguro médico? Carmen se rió amargamente, una risa seca y cansada que parecía arañar por dentro. Dijeron que es demasiado joven para ser prioritaria. ¿Qué pasa con el seguro popular?
Rechazó la solicitud por falta de cobertura. Tomó uno de los papeles del sobre y lo tendió. Era un sello rojo con la palabra denegado. ¿Has probado con un abogado?, aventuró. Fui a la oficina del defensor. Pasé horas en la fila. Me dijeron que el proceso podría llevar meses. Meses, señor, y no tiene meses. El dolor atravesó su discurso como un cuchillo. Pero lo más impresionante fue su forma de hablar, sin pedir clemencia, sin dramatizar. Era solo una madre agotada, aferrándose a su dignidad con los dientes. Carmen contó cómo había estado ahorrando todo el peso que podía, limpiando más casas, vendiendo sus pocas pertenencias, durmiendo menos para trabajar más. Incluso la vieja radio que Nayeli escuchaba antes de acostarse, tuvo que venderla. Y aún así, ni siquiera me acerco al costo de la cirugía. Dicen que cuesta más de 150,000 pesos. Aparte de las medicinas, la habitación, decorada con obras de arte silenciosas y estanterías imponentes, parecía estrecharse a su alrededor. Armando sintió que el aire se volvía pesado. Nayeli no conocía a la chica, pero sabía que existía. A veces escuchaba a Carmen hablar de ella por teléfono, riendo suavemente en los descansos entre limpiezas. «¿Quieres ser doctora?», dijo Carmen, con los ojos llorosos de nuevo. Desde que era una niña, dijo que quería curar a las personas como la curaron cuando nació, porque Nayeli nació con complicaciones. Pasó más de un mes en la UCI, sobrevivió, y ahora parece que el destino quiere recuperarla. Armando miró hacia otro lado. Sentí un nudo en la garganta. El centavo estaba empezando a caer. ¿Por qué estaba esa mujer allí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué él, entre todos los jefes que tenía, era el elegido para escuchar eso? Como si leyera sus pensamientos, Carmen dijo: «Sé que tienes problemas más grandes, que solo soy la mujer que limpia el piso, pero necesitaba intentarlo. Para ella, en ese momento no había puestos, no había salarios, no había mansión. Solo había una madre de rodillas ante un mundo sordo». Carmen lo miró como si sostuviera su alma en sus manos. «Si no puedes ayudar, de acuerdo, entiendo. Solo escuchar ya ayuda». Era como si ella dijera: «Mírame, solo por un momento, mírame». Y por un momento lo vio. Vio más allá del uniforme, además del color, además de la función. Vio a una mujer que luchaba sola contra un sistema frío, que ya se había rendido con ella incluso antes de que comenzara. Nayeli, 16. Quería salvar vidas, pero ahora era la suya la que estaba en riesgo. Y Carmen, con la fuerza de una madre que lleva el mundo a cuestas, todavía tenía algo que revelar, algo que dejaría a Armando en silencio, porque sin saberlo, esa señora de la limpieza sabía un nombre que no debería estar en ese sobre, un nombre que, si se confirma, podría sacudir todo lo que creía sobre su propia familia. Y la pregunta que permaneció en silencio fue: ¿cómo supo Carmen esto? ¿Y por qué mantuviste este secreto durante tanto tiempo? Armando mantuvo los ojos fijos en el sobre la mesa, pero la pregunta se escapó antes de que pudiera medir sus palabras. ¿Por qué no me buscaste antes, Carmen? Respiró hondo. Sus ojos marrones, todavía húmedos, se volvieron hacia él, y aquí había algo más profundo que el dolor. Había una historia que estaba a punto de ser contada. Porque cuando somos pobres, señor, aprendemos desde una edad temprana que pedir ayuda tiene un precio. Y el precio no siempre es solo dinero. La voz era baja pero firme, como si no tuviera nada que perder. Carmen bajó los ojos por un momento, como si se sumergiera dentro de sí misma. El silencio de la habitación dio paso a los recuerdos, y de repente, todo en ella parecía hablar del pasado. Vengo de Veracruz, de un pueblo que se llama La Antigua. Fui criada por mi abuela, porque mi madre se fue cuando yo aún era una niña. Crecí barriendo patios, lavando ropa en piedras de río, y cuidando a los hijos de otras personas. A los 17 años, comencé a trabajar como sirvienta en una granja cerca de la ciudad. Fue allí donde todo cambió. Su mano apretó con fuerza la tela de su falda. El dueño de la granja estaba casado, importante. Le gustaba llamarme a la cocina cuando su esposa salía. Y yo, solo era una chica que no sabía cómo decir que no. Cuando quedé embarazada me despidió. Dijo que era una puta, que quería llevar a cabo el golpe. La voz de Carmen vaciló, pero no lloró. Se había acostumbrado a contar esta historia sin lágrimas, porque el mundo ya no se conmovía por el dolor de mujeres como ella. Mi abuela murió poco después, y mi familia, todos volvieron la cara. Dijeron que había empañado su nombre. Fui a la gran ciudad con una maleta de tela y una barriga en crecimiento. Nayeli nació en un hospital público,
en un pasillo lleno de gente, bajo gritos y promesas vacías. Juré allí mismo, en ese piso sucio de sangre y miedo, que mi hija nunca pasaría por lo que yo pasé. Armando sintió que se le apretaba la garganta, pero no podía apartar los ojos de ella. Carmen no hablaba con autocompasión, hablaba con una verdad que atravesaba. Trabajaba en 3 casas al día, dormía en una pensión de 20 pesos por la noche. Hubo un tiempo en que comía arroz con sal durante una semana, solo para ahorrar dinero para su leche. Cuando conseguí este trabajo aquí, fue un alivio. Una habitación solo para mí, incluso si estaba en la parte de atrás. Agua caliente, baño limpio. Parece poco, ¿verdad? Pero para aquellos que han vivido en una estación de autobuses, esto es un lujo. Miró a su alrededor, como si notara por primera vez el brillo de las paredes, los libros polvorientos, el silencio respetuoso de esa habitación llena de recuerdos. Durante años, entré y salí por esa puerta de servicio sin hacer ruido. Sabía dónde estaba cada cosa, dónde aparecía cada mancha, pero nadie me preguntó mi nombre completo, y eso está bien. Solo quería apoyar a mi hija. Hizo una pausa. Pero ahora ya no puedo quedarme callado, porque no se trata solo de mí. Es la vida de Nayeli, y si tengo que arrodillarme en medio de esta habitación para eso, me arrodillo. Armando sintió una profunda incomodidad, un peso en el pecho que no podía nombrar. Esa mujer, a quien siempre había ignorado con la indiferencia habitual de los que están demasiado ocupados, estaba allí, frente a él, revelando no solo su historia, sino también un coraje silencioso, una fuerza que ningún título enseña. Y luego preguntó, ¿el padre de Nayeli sabe sobre la enfermedad? Carmen soltó una leve risa. Nunca quiso saber nada de ella, señor. E incluso si quisiera ahora, no tendría el coraje de mirarla a los ojos. Porque hay hombres que solo saben hacer hijos, crear, amar. Esto es para aquellos que tienen alma. El silencio regresó, pero esta vez fue otro tipo de silencio. Uno que conllevaba respeto, admiración y también incomodidad. Porque por primera vez, Armando comenzó a darse cuenta de la mujer que siempre había estado allí. Invisible, silencioso, pero gigante. Volvió a mirar los documentos. Y fue entonces cuando vio algo que hizo que sus ojos se detuvieran. Un nombre, garabateado en uno de los sellos de la clínica donde Nayeli estaba siendo tratado. Un apellido familiar, muy familiar, pero imposible. Carmen notó el cambio en sus ojos y dijo, en un tono que ya no era solo una petición, sino una advertencia. Hay cosas en este sobre que quizás no quieras ver, pero tendrás que ver, porque lo que está matando a mi hija no es solo la enfermedad, es algo mucho más grande. Y la pregunta flotaba en el aire como una nube pesada a punto de colapsar. ¿Qué sabía exactamente esa señora de la limpieza? ¿Y por qué lo inquietaba tanto? Armando se reclinó lentamente en la silla de cuero, como si el peso de las últimas palabras de Carmen aún presionara contra su pecho. El silencio entre los dos ya no era un muro, era un puente. Por primera vez, estaban en el mismo nivel, sintiendo lo mismo, miedo. Se pasó la mano por el pelo gris, una vez perfectamente peinado, ahora deshecho por la tensión, y respiró hondo. Miró a Carmen con una mirada que nunca antes había usado con ella. Menos arrogante, menos distante. Había una grieta allí, un hombre que intenta sostenerse dentro de su propia ruina. Yo también estoy al límite, Carmen. Ella lo miró sorprendida. La compañía está a punto de romperse. La frase salió con esfuerzo, como si estuviera hecha de piedra. Hace 2 meses, la agencia tributaria presentó una demanda. Dijeron que hubo malversación de fondos en un proyecto en Jalisco, Casas Populares, un contrato firmado a mi nombre, pero nunca aprobé eso. Su voz temblaba. Están congelando mis cuentas y los accionistas quieren sacarme del control de la empresa constructora. Me están saboteando. Carmen bajó los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez vio a este hombre, el todopoderoso Armando Villalba, a quien temía incluso decir buenos días, inclinarse ante su propia impotencia. Alguien cercano, alguien dentro me hizo esto, y yo, no sé quién. La confesión flotaba en el aire como un humo espeso. Carmen, instintivamente, apretó los dedos, sintiendo la tela de su uniforme como si fuera su armadura. ¿Tú le dijiste eso a alguien?, preguntó, su voz serena. No, ni siquiera para mi esposa, ni siquiera para el consejo. Se rió con tristeza, tal vez porque nadie me escuchaba, o tal vez porque nunca fui bueno pidiendo ayuda. Carmen se levantó lentamente, caminó hacia la ventana.
Afuera, el amanecer aún estaba vivo, con los sonidos amortiguados de la ciudad en la distancia. Cuernos distantes, perros ladrando, vida afuera, indiferente al dolor que existía dentro de esa biblioteca. Gracioso, ¿verdad?, dijo sin girarse. Dos mundos tan diferentes, y ahora ambos se sienten pequeños de la misma manera. Armando la miró en silencio. Por primera vez, no vi a una sola señora de la limpieza. Vio a alguien con quien podía compartir lo que siempre ocultó: la caída. Carmen continuó, con los ojos perdidos en la oscuridad exterior. «Sabes, señor, la gente pobre se acostumbra a no ser escuchada, tragando todo en silencio. Pero el dolor no hace distinción. Visita la choza y la mansión». Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Y fue en ese momento, en ese aliento de silencio, que un pensamiento brotó de su pecho. Uno que, quizás, también vivía en los corazones de quienes miraban. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. A veces, un simple gesto es todo lo que una mujer como Carmen necesita para saber que no está sola. Ella le devolvió la mirada, con los ojos fijos. ¿Qué pasaría si la misma mano que te lastimó es el mismo detrás de lo que le pasó a mi hija? Armando se puso rígido. Nunca había cruzado esta posibilidad. Carmen volvió a abrir el sobre, sacó uno de los papeles y señaló con el dedo un nombre que estaba impreso en letras pequeñas en la parte inferior. Fue uno de los responsables legales de la documentación de la clínica donde Nayeli estaba recibiendo hemodiálisis. ¿El nombre? Ricardo Mejía, vicepresidente financiero de Villalba Engenharia, amigo personal de Armando desde hace más de 20 años. Este nombre apareció varias veces en los papeles de Nayeli, señor, en sellos, autorizaciones, aprobaciones presupuestarias de la clínica, pero siempre en documentos donde no debería estar. Armando sintió que se le helaba la sangre. Ricardo. Carmen asintió. Tal vez no sea una coincidencia. Quizás mi hija es solo otra víctima de algo más grande. El silencio regresó, pero ahora ya no era solo miedo. Fue el presagio de una verdad que, si se confirma, podría cambiarlo todo. Y la pregunta tácita comenzó a formarse en ambos. ¿Qué sucedió realmente detrás de esos muros silenciosos? ¿Y por qué Carmen parecía saber más de lo que decía? Carmen dudó por un momento, como si decidiera si realmente valía la pena mostrar lo que había estado ocultando. Su mirada se dirigió de nuevo al sobre, que ahora yacía sobre la mesa entre ella y Armando, como una caja fuerte sin llave. Lo recogió con cuidado, quitando algunos papeles doblados más, envejecidos por la manipulación y las lágrimas secas. Extendió uno de ellos suavemente. Sus dedos aún temblaban. Se trataba de un informe médico, impreso en papel membretado, con un sello muy visible en la parte superior, Clínica Santillana. Cuando leyó el nombre, Armando sintió que el aire se escapaba de sus pulmones por un segundo. Reconoció esa clínica, y no solo por escucharla. De ahí salió el expediente que llegó al SAT meses atrás, con acusaciones formales de irregularidades en las obras sociales financiadas por su empresa, un supuesto contrato sobrevalorado en Jalisco, un seguro médico inflado y una hoja de cálculo adjunta que sugería su participación directa en una malversación de fondos públicos. ¿Esta clínica es lo mismo?, murmuró, quitando el papel de las manos de Carmen. Ella solo asintió. Armando hojeó los documentos con ojos atentos, ahora con la urgencia de quien siente que algo mucho más grande estaba detrás de esa coincidencia. En la tercera página encontró una firma: Doctora Rebeca Gálvez. El nombre sonó como una campana en su memoria. Este médico, ella fue quien firmó el informe que respaldaba la denuncia en mi contra. Carmen frunció el ceño. ¿El mismo que cuida a mi hija? Armando respiraba con dificultad. Era como si una red invisible comenzara a formarse a su alrededor. Una red que conectaba dos historias que, hasta ese momento, parecían demasiado lejanas para tocarlas. «Mira esto», dijo sosteniendo otra hoja. El documento de denuncia tenía la misma firma, el mismo médico, el mismo sello, el mismo membrete. Carmen se llevó las manos a la boca. Si ella mintió sobre ti, ¿qué garantiza que no estás mintiendo sobre Nayeli también? La posibilidad cayó como un rayo entre los dos. ¿Crees que se puede usar a su hija?, preguntó, casi asustado de la idea en sí. Carmen cerró los ojos por un momento. Sentí que mi estómago se revolvía. No lo sé.
Pero desde que comenzaron a tratarla en esta clínica, todo ha empeorado. Los exámenes son caros. Los medicamentos siempre llegan cambiados. Una vez, dieron un informe diciendo que tenía una infección, pero otro médico dijo que no tenía nada. Armando se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Su cuerpo tenso, sus pensamientos revueltos. Doctora Rebeca Gálvez, se repitió a sí mismo, como si tratara de encajar las piezas de un rompecabezas imposible. Fue contratada por el director financiero. No pasó a través de mí. Fue una indicación de Ricardo. Carmen abrió mucho los ojos. ¿Ricardo? ¿El mismo nombre que está en los papeles de la clínica? Armando se detuvo. El silencio que siguió fue casi cruel. Los dos ahora lo sabían. Había un vínculo entre todo esto. Nayeli, la enfermedad, el sabotaje contra Armando, la clínica, los documentos, y en el centro, un hombre que comenzaba a pesar como el plomo. Ricardo Mejía. Esto no puede ser una coincidencia, dijo, en voz baja. O estamos en medio de un plan mucho más grande, o estamos descubriendo algo que nunca deberíamos haber visto. Carmen apretó los puños. Si están jugando con la vida de mi hija para cubrir algo de suciedad, voy a llegar hasta el final. Armando la miró con respeto. Y si eso es correcto, tal vez nos necesitemos unos a otros. La habitación de repente pareció más oscura. Afuera, la noche comenzaba a dar paso a un cielo blanquecino al amanecer. Pero dentro de la mansión, nada estaba claro. Nada era simple. Y la pregunta palpitaba en ambos como un tambor de guerra. ¿Por qué Nayeli? ¿Por qué esa pobre niña, hija de una señora de la limpieza, estaría en el centro de un complot tan sucio y peligroso? Armando acercó la silla a la mesa, y en un gesto que tal vez ni siquiera él entendió, le indicó a Carmen que se sentara. «Quiero mostrarles algo», dijo, abriendo su cuaderno plateado con el logotipo de la empresa constructora, aún intacto en la tapa, a pesar de que adentro todo estaba a punto de colapsar. Carmen se sentó lentamente, sospechosa. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro cansado, que durante años vivió sin luz entre productos de limpieza y cubos de agua. Ahora, sus ojos miraban gráficas, hojas de cálculo y una red de datos que contaban historias de millones de pesos, historias que, hasta ese momento, nunca habían pertenecido a su mundo. Armando tecleó algunas contraseñas, hizo clic en carpetas con demasiados nombres técnicos, números que parecían protegidos por muros de acrónimos. Abrió los informes internos del proyecto de vivienda asequible en Jalisco, el mismo que había sido objeto de la denuncia. «Aquí es donde comenzó todo», dijo, señalando la columna de proveedores. Carmen se quedó mirando durante unos segundos, en silencio. «¿Cómo se llama aquí?», preguntó, señalando con el dedo una línea en el centro de la hoja de cálculo. «¿Grupo Nueva Esperanza?». Armando frunció el ceño. «Una de las empresas subcontratadas. Proveedor de servicios logísticos. Firmado por Ricardo, pero nunca pasó por mí». Carmen continuó leyendo. Los ojos siguieron los números con una precisión asombrosa para alguien que nunca había tenido un curso formal. «Esta cantidad aquí aparece 3 veces en 3 contratos diferentes, con diferentes fechas y el mismo número de protocolo». Armando se inclinó. Tenía razón. 3 pagos idénticos, en meses diferentes, con billetes duplicados. «¿Cómo te diste cuenta de eso?», preguntó sorprendido. Carmen se encogió de hombros. «Me acostumbré a ver todo lo que nadie nota. Cuando vives limpiando el desorden de los demás, aprendes a identificar dónde escondieron la suciedad». La frase flotaba en el aire como una revelación. Ella no tenía un título, pero había algo raro. La percepción. Y toda una vida mirando en silencio. Carmen entrecerró los ojos. Ese nombre, Nueva Esperanza, es la misma empresa que externaliza el servicio de limpieza de la clínica Santillana. Está en las insignias de los empleados. Lo recuerdo. Armando miró fijamente la pantalla como si el mundo comenzara a desarrollarse ante él. La misma empresa que presta servicios en 2 lugares vinculados a sus mayores problemas, la clínica de la hija de Carmen y el proyecto que casi arruina su carrera. ¿Estás seguro de eso?, preguntó, más serio. «Absoluta. Un día hablé con uno de los limpiadores de la clínica. Me dijo que todos los nuevos empleados estaban siendo contratados por esta Nueva Esperanza, pero que nadie sabía quién era el dueño. Solo recibían pedidos por teléfono. Nunca vi una oficina o una etiqueta con mi nombre». Armando se pasó la mano por la cara. El peso de la verdad comenzó a acumularse como una tormenta a punto de colapsar. «Carmen, si esta empresa está en ambos lugares,
y nadie sabe quién está a cargo. Esto podría ser un fantasma financiero, una fachada para lavar dinero. O peor, ella no respondió. Pero dentro de su pecho, algo ardía. El instinto de la madre ahora se mezclaba con la ira de una mujer que había sido utilizada, ignorada, descartada, y que ahora veía la oportunidad de enfrentarse al sistema que siempre la había tragado. Carmen respiró hondo, miró a Armando, y allí, en esos ojos de un hombre poderoso y roto, vio una chispa de humanidad. Tal vez necesites a alguien que vea las cosas de manera diferente, de adentro hacia afuera. Él asintió, más con los ojos que con la cabeza. Carmen ya no era solo una señora de la limpieza, era la única persona en ese momento capaz de ver lo que nadie más veía. Y quizás, el único que todavía tenía algo que perder. Es curioso cómo, a veces, son los que menos tienen los que guardan la llave de la verdad. Si sientes que esta historia aún te sorprenderá, quédate conmigo, porque lo que Carmen está a punto de descubrir puede cambiar el curso de todo, incluida su propia vida. Al hacer zoom en la hoja de cálculo, vio otro detalle. El nombre de un empleado de la clínica, vinculado a la empresa Nueva Esperanza, responsable del stock de medicamentos. Junto a él, un número de registro y una dirección de entrega en Iztapalapa. Carmen abrió mucho los ojos. Ese número, esa dirección, lo había visto antes. ¿Pero dónde? ¿Y por qué ese detalle hizo que su corazón se acelerara de manera tan extraña? El sonido de las teclas de la computadora cesó, pero en la mente de Carmen, un viejo eco comenzó a resurgir. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos, como si estuviera escarbando en su propia memoria, algo que había estado tratando de olvidar durante meses. Estaba allí, escondido, como un susurro amortiguado por tantos silencios. Señor, tuve un día, creo que fue en abril, comenzó en voz baja, casi incómoda. Estaba limpiando la oficina muy temprano. Eran antes de las 7. La señora Patricia seguía durmiendo y tú no estabas en casa. Ricardo llegó solo. Me pidió que no hiciera ruido y dijo que iba a usar la habitación durante unos minutos. Estaba afuera esperando, pero la puerta quedó entreabierta. Hizo una pausa por un momento con los ojos fijos en un punto fijo, y luego continuó. Contestó el teléfono con el altavoz. No debería haber escuchado, pero... oído. Una mujer. Habló de la clínica. Dijo que el plan estaba en progreso, que los documentos iban a estar preparados. Y dijo que debía incluir el nombre del caballero como responsable directo. En ese momento, pensé que era una cosa de médicos, protocolo. No entendí. Solo recuerdo una frase que dijo, con eso, la presidencia de la compañía llega directamente a mis manos. Armando se congeló. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si la verdad lo estuviera tirando por la parte posterior de su cabeza. ¿Estás segura de eso, Carmen?, preguntó, con voz tensa. Ella asintió lentamente. En ese momento ni siquiera llamé. Pensé que era cosa de jefes, una cosa de negocios. Pero ahora, todo tiene sentido. Armando se apartó de la mesa y comenzó a caminar por la habitación, con las manos en los bolsillos, su semblante cargado por una mezcla de ira e incredulidad. Ricardo siempre fue ambicioso, pero nunca imaginé que sería capaz de tanto. Carmen guardó silencio, respetando el torbellino que lo dominaba, pero dentro de ella también había una tormenta. Un extraño sentimiento de culpa por no haberlo dicho antes. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Quién hubiera escuchado? ¿Quién le hubiera creído? Y aquí es donde reside una verdad silenciosa, una que muchas mujeres humildes conocen bien. ¿Cuántas veces somos testigos de algo importante, pero tragamos saliva porque sabemos que, incluso con la verdad en nuestras manos, nadie escuchará? ¿Cuántas veces una señora de la limpieza ve que el mundo se desmorona y tiene que fingir que no vio nada? Si esto te ha tocado de alguna manera, comenta a continuación. Entiendo. He pasado por esto. Me emocioné. Es verdad. Qué dolor. Porque a veces, compartir es la única forma de sanar. Armando se volvió hacia Carmen, ahora con una mirada diferente. Ya no era el aspecto de un jefe. Era el de alguien que finalmente vio, de verdad, a la mujer que tenía delante. Tú escuchó todo esto. Mantuvo este secreto durante meses. Carmen, eres el único que puede ayudarnos a desmantelar esto. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad mezclarse con el dolor que aún cargaba. Si hubiera hablado antes, tal vez Nayeli no era tan malo. Se acercó, le puso la mano en el hombro. Hiciste lo que pudiste, y ahora vamos juntos.
El silencio que siguió fue respetuoso, casi solemne, pero en lo profundo de los ojos de Carmen se había encendido una nueva chispa, coraje, determinación, y algo más oscuro, la sensación de que la llamada que escuchó era solo el comienzo de algo mucho más peligroso, porque hubo una última frase dicha en esa conversación, una frase que solo ahora ha recordado claramente, una frase que, de ser cierta, colocó a Nayeli en el centro de un juego sucio que fue mucho más allá de los contratos y el sabotaje. Dijo el nombre de mi hija, señor. Dijo que el material de estudio ya estaba bajo control. En ese momento pensé que era una coincidencia. Pero, ¿y si no lo es? Armando abrió mucho los ojos. ¿Material de estudio? Carmen asintió, con los ojos llenos de temor. ¿Qué pasa si Nayeli no es solo un paciente? ¿Y si ha sido elegida? Carmen se levantó de la silla con una firmeza que no coincidía con sus manos callosas ni con el uniforme gastado que llevaba puesto. Había algo diferente en su postura ahora. Ya no era la mujer que lloraba sola en la biblioteca, ni la señora de la limpieza que pedía perdón por existir en los rincones de la mansión. Era una madre en guerra. Miró a Armando con ojos firmes y sin dudarlo dijo: «Si quieres mi ayuda, te la daré. Pero con una condición. No quiero caridad. No quiero un favor. Quiero trabajar para eso. Por Nayeli». Armando pareció sorprendido por la forma directa en que dijo esas palabras. Él trató de responder, pero ella levantó la mano, suavemente, y continuó. «Toda mi vida me he tragado la voz. Limpié lo que otros ensuciaron. Me tragué lo que otros dejaron. Pero ahora es mi hija la que está en medio de esto, y no me quedaré callado». Había un brillo en sus ojos que asustaba y deleitaba al mismo tiempo. Armando respiró hondo, sintiendo el respeto por esa mujer creciendo dentro de su pecho. «Entonces trabajaremos juntos», dijo, «en igualdad de condiciones». Carmen asintió con la cabeza, y allí, en ese pequeño y silencioso acuerdo, sellaron una alianza improbable. La señora de la limpieza invisible y el millonario que cae. «Tengo una idea», dijo, ya caminando hacia el sofá. «La clínica Santillana sigue aceptando acompañantes para los pacientes en tratamiento. He visto a madres, tías, vecinas que se quedan con los pacientes. Puedo entrar allí con un nombre diferente, como si fuera la madre de otro niño. Nadie lo sospechará. Y por dentro, veo lo que nadie más puede ver». Armando escuchó atentamente, impresionado. «¿Crees que puedes hacer eso?» Carmen lo miró como si respondiera a una pregunta tonta. «Señor, paso desapercibido incluso cuando quiero que me noten. He sido entrenado toda mi vida para esto. Sé escuchar sin ser visto. Sé cómo percibir lo que está fuera de lugar. Así es como sobrevivimos». Sacudió la cabeza con asombro. «Y mientras haces eso, yo cuidaré de Ricardo». Ella frunció el ceño. «¿Vas a enfrentarlo?» «Ya pedí una reunión con la junta directiva de la compañía. Será mañana por la tarde. Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle por qué usó mi nombre. ¿Por qué se escondió detrás de mi firma? Y si sabe que estoy investigando, tal vez cometa un error». Carmen suspiró profundamente. «Solo ten cuidado. Personas poderosas, cuando sienten que están siendo desenmascaradas, se vuelve peligroso». Armando asintió en silencio. La tensión ahora era un hilo tenso entre los dos. Nayeli necesitaba el trasplante en menos de 10 días. Y descubrir la verdad era la única forma de abrir las puertas correctas, o exponer lo que estaba más podrido en el sistema. Carmen pasó la noche despierta, preparando todo. Creó una nueva identidad, pidió prestada ropa a un amigo, memorizó los detalles del supuesto paciente. Cada paso tenía que ser discreto, cada palabra precisa. Al mismo tiempo, Armando envió mensajes discretos al sector legal, separando documentos y tratando de no despertar sospechas dentro de la empresa. La mañana siguiente amaneció nublada en la Ciudad de México. La brisa fría atravesaba las avenidas como una navaja de afeitar, y el cielo parecía reflejar el peso de esa misión. Carmen se fue temprano, con un pequeño cuaderno escondido dentro de su bolso. En él, nombres, pistas, horarios y una sola frase escrita en letras firmes. «No para mí, por Nayeli». Mientras caminaba hacia la clínica, su corazón se sentía apretado pero firme. Sabía que no era un investigador, ni siquiera un espía. Ella era solo una madre, pero a veces, el amor de una madre es la única fuerza capaz de poner el mundo patas arriba. Y cuando cruzó la puerta principal de la clínica Santillana, usando el nombre de Guadalupe Ramos, sintió como si estuviera entrando en un laberinto,
Uno donde cada rincón podría esconder la llave de la salvación, o una nueva trampa. Pero lo que Carmen aún no sabía es que alguien allí ya había notado su presencia, y esta persona no lo iba a dejar pasar. La recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando Carmen, ahora con el nombre de Guadalupe Ramos, presentó el papel con la autorización de la escolta. La insignia provisional se entregó sin rechistar, y en menos de 5 minutos ya cruzaba el vestíbulo de la Clínica Santillana con la silenciosa ligereza de quien nació sabiendo pasar desapercibida. Vestía una blusa gris simple, jeans raídos y un chaleco viejo, piezas que no delataban nada más que la pobreza que llevaba en su cuerpo y en sus ojos. Y eso era exactamente lo que quería, desaparecer entre los invisibles. Lo primero que notó fue el olor, fuerte, demasiado esterilizado. Olor a limpieza artificial tratando de ocultar otras cosas. Sangre, quizás. O pudrirse. El segundo detalle fue el silencio excesivo en los pasillos del segundo piso, donde dijeron que los casos estaban bajo observación. Allí las enfermeras hablaban poco. Las llamadas telefónicas se hacían con las puertas cerradas y muchas de las habitaciones que deberían haber sido ocupadas por pacientes estaban vacíos. Carmen lo anotó todo en un pequeño cuaderno escondido en la cintura de su pantalón, debajo de su chaleco. Había aprendido a hacer esto en sus días escolares, cuando escribía recetas de té y oraciones para aliviar los ataques de fiebre de la niña. Pero ahora, cada palabra escrita llevaba algo más. Pruebas. Por la noche, mientras los acompañantes de los otros pacientes dormían o veían telenovelas en la sala común, Carmen caminaba lentamente por los pasillos, con pasos ligeros y ojos atentos. Fue así, en la tercera noche encubierta, que vio algo que lo cambió todo. La puerta de la oficina 204 estaba entreabierta. En el interior, sentados uno frente al otro, había dos figuras que reconoció desde lejos. La doctora Rebeca Gálvez, con el cabello recogido en un moño tenso y la misma frialdad que cuando habló con Nayeli, y un hombre con un traje oscuro y expresión impaciente. Carmen se escondió detrás del carrito de lavandería, se agachó y escuchó fragmentos de la conversación. ¿Te aseguraste de que los números coincidieran? El SAT está presionando. Armando está olfateando demasiado, dijo el hombre. Carmen se congeló. Era la voz de Gustavo Martínez, el jefe de contabilidad de la constructora Villalba. Relájate. Los informes fueron enviados con apoyo médico. Nadie sospechará que los datos son falsos. Los informes de las cirugías justifican los gastos, respondió Rebeca. ¿Qué pasa si la niña muere? Aún mejor. Cierra el ciclo. Sin testigos. Sin ruido. Carmen sintió que el piso desaparecía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaban hablando de Nayeli, de su hija. La niña no era una paciente más, sino que formaba parte de un plan sucio, utilizado como estratagema para justificar gastos fantasmas en contratos médicos que alimentaban las finanzas de la clínica y la empresa constructora. Todo era un teatro, y Nayeli, frágil y enferma, era el chivo expiatorio de una máquina de corrupción. Carmen apretó los puños. Por un momento, sintió que el odio crecía en su pecho como un grito atrapado. Pero ella lo sabía. Necesitaba guardar silencio. No se pudo descubrir. Todavía no. Regresó a la habitación donde dijo que acompañaba a un tal Emiliano, un nombre falso para un paciente que solo existía en papeles. Allí se sentó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué le habían hecho a su hija? ¿Y cuántas otras vidas pasó ese dinero sucio? Era difícil respirar, pero no podía detenerse ahora. La verdad estaba demasiado cerca. ¿Y si este pedazo de la vida de Carmen puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien que está mirando ahora? Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas, especialmente para historias que la mayor parte del mundo insiste en ignorar, porque a veces todo lo que alguien necesita es ser visto. Carmen pasó el resto de la noche despierta, reescribiendo la conversación en detalle, cada palabra, cada frase. Al amanecer, una pregunta insistente se arremolinaba dentro de ella. ¿Y si los documentos de la empresa constructora y la clínica fueran un espejo el uno del otro? Si son exactamente iguales, alguien ayudó a crear esa conexión. Alguien desde adentro. ¿Pero quién? ¿Y por qué? El teléfono celular de Armando vibraba sin parar en la mesa de caoba de su oficina, pero no respondía. Estaba empapado en viejas carpetas, con los ojos rojos por las noches de insomnio,
y los dedos temblando al pasar cada página. El sonido lejano de los autos en la avenida Reforma parecía venir de otro mundo. Era como si la mansión estuviera aislada en una burbuja de tensión, a punto de estallar. Revisó los contratos de los últimos 3 años, principalmente los vinculados a proyectos gubernamentales en Jalisco. Todo parecía estar en orden: sellos, fechas, valores, hasta que un papel cayó del fondo de una carpeta negra. Se trataba de un contrato de suministro de obras públicas, por un valor de casi 12 millones de pesos. Estaba registrado a nombre de la constructora Villalba, pero había un detalle evidente: no había sido firmado por él. El nombre, el sello, la firma, todo estaba allí. Pero esa no era su firma. Era una copia perfecta, pero sin alma, como una máscara dibujada. La sangre de Armando se heló. Ese fue un documento explosivo. Una prueba clara de que estaban utilizando su empresa como agente para mover fondos ilegales. Tomó un bolígrafo, tomó notas, hizo copias. Necesitaba entender quién lo había hecho y cuándo. Cuando cruzó los datos con los correos electrónicos que Carmen había enviado discretamente en los últimos días, encontró una coincidencia inquietante. La firma utilizada en este contrato era idéntica a la que aparecía en un recibo médico de Nayeli, firmado por el director financiero de la clínica. Misma curvatura, mismo punto de presión en A, el mismo patrón falso. Era la misma persona fingiendo en 2 mundos paralelos, y solo había uno que tenía acceso a ambos: Ricardo. En ese momento, el teléfono celular volvió a vibrar. Un mensaje de audio de Carmen, enviado a través de una aplicación encriptada. Se puso los auriculares y su voz sonó baja pero firme. Lo grabé en secreto, señor. Estaba hablando con el contador. Dijo que los depósitos provienen directamente de la cuenta fantasma, la creada a nombre de la constructora Villalba. Escuché, grabé, y tengo más. Dijo que todo comenzó por orden del señor Ricardo. El corazón de Armando se apretó. Retrocedió en su silla como si le hubieran dado un puñetazo. La grabación continuó. Todo ya está limpio, Rebeca. Armando ni siquiera sabe que se usó su firma. E incluso si se entera, hasta que pruebe algo, ya habrán cerrado las clínicas y transferido todo al extranjero. Estaba claro, irrefutable. Ahora tenía pruebas. Carmen, dentro de la clínica, y él, fuera, se habían unido a los extremos de una red que llevaba meses asfixiando sus vidas. No se trataba solo de fraude, se trataba de vidas, acerca de Nayeli, y sobre tantos otros niños, madres y familias que tal vez nunca supieron que habían sido parte de un juego de poder y codicia. Armando se puso de pie, todavía con los auriculares en los oídos, mirando el reflejo en el espejo de la estantería. Y en ese espejo, ya no veía al hombre con el traje caro y los logros comerciales. Vio a un padre potencial, un aliado, un ser humano que despertó de una pesadilla hecha de figuras. Al otro lado de la ciudad, Carmen también estaba sentada, en silencio en el banco de la cafetería de la clínica, con la mirada fija en nada. Sintió el peso de lo que había descubierto, de lo que llevaba, pero dentro de ella, algo creció, una fuerza que no sabía de dónde venía, pero que ahora la mantenía firme. La sensación de estar demasiado cerca de la verdad para retroceder. Y si además sientes que esta historia va mucho más allá de lo que parece, que habla de una especie de dolor que el mundo trata de ocultar, quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede ser difícil de escuchar, pero necesario despertar. Armando envió un mensaje. Tenemos suficiente. Mañana me reuniré con la junta directiva de la empresa. Ricardo será confrontado. Y si es necesario, llevamos todo al Ministerio Público. Pero en el fondo, sabía que jugar a las cartas así sería peligroso. Personas como Ricardo no cayeron sin reaccionar. Y una pregunta seguía apareciendo en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? ¿No ser desenmascarado? La casa de campo en Tepoztlán estaba envuelta en un silencio espeluznante en esa tarde aburrida. El clima templado de las montañas no trajo paz a Armando, quien caminó por la habitación rústica con su teléfono celular en la mano y los ojos atentos a las cámaras ocultas colocadas discretamente, una entre los libros en el estante, otra debajo de la lámpara de hierro forjado, y la tercera detrás del espejo de la barra. Carmen, con el pelo recogido en un pañuelo azul y el delantal blanco bien atado, había limpiado y organizado todo como si fuera un día cualquiera, pero su mirada decía otra cosa. Hoy no era un día cualquiera.
Hoy, la verdad iba a llamar a la puerta con un nombre, una cara y una voz. A las 5 p.m. en punto, la puerta de hierro crujió y Ricardo llegó conduciendo su automóvil importado, gafas de sol y una sonrisa cínica en su rostro. Bajó saludando a Armando como si fuera una conversación más entre compañeros. Hermosa elección de lugar, amigo mío. La naturaleza nos calma, ¿verdad? Armando forzó una sonrisa y lo invitó a entrar. Necesitamos hablar de números. Sirvió 2 vasos de tequila y los dos se sentaron uno frente al otro. El reloj de pared marcaba cada segundo como un tambor de tensión. Descubrí una serie de irregularidades en los contratos firmados a mi nombre. Comenzó Armando, simulando fatiga, su voz baja y vacilante. Están sacando mi chip SAT. Congelaron parte de mis cuentas. Necesito saber qué está pasando. Ricardo cruzó las piernas, se reclinó en su silla y suspiró, como si ya lo hubiera esperado. Armando, siempre has confiado demasiado en los demás. Ese es tu problema. Armando bajó los ojos. ¿Sabes algo? Richard vaciló, luego se inclinó sobre la mesa y murmuró. Por supuesto que lo sé. Y también sabes, solo estás fingiendo que no. El sistema está sucio, Armando. O nos ensuciamos las manos o nos tragan. Te omitiste a ti mismo, y alguien necesitaba proteger todo lo que construimos. ¿Proteger? Repitió Armando mirándolo. Ricardo sonrió. Clínicas, contratos, proveedores, todo es parte de un sistema. Y tú eras solo la fachada limpia, mientras yo hacía el trabajo pesado. El silencio entre ellos pesaba como plomo. Carmen, al otro lado de la pared, escuchaba todo a través de un pequeño auricular escondido en su bolsillo. Sentí que mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho. ¿Y Santillana? Aventuró Armando. Los informes médicos, los depósitos fantasmas. ¿Estabas detrás de eso también? Ricardo soltó una breve carcajada. ¿De verdad crees que esas clínicas sobreviven solo con consultas? Armando, despierta. Existen para alimentar los contratos de la empresa constructora. Cobramos 3 veces más por obras públicas. Y justificamos todo con asistencia social. Nadie pierde. O mejor dicho, nadie con poder. Armando permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se levantó lentamente y caminó hacia el armario detrás de él. Abrió la puerta y presionó un botón. Se escuchó un pequeño clic. Todo grabado, Ricardo. La voz salió seca. Desde que entraste por esa puerta. El compañero abrió mucho los ojos, palideciendo en un instante. ¿Estás loco? Murmuró. Esto es traición. La traición es lo que me hiciste. Con la empresa. Con familias enteras. Con la hija de Carmen. Al escuchar el nombre de la señora de la limpieza, Ricardo dio un paso atrás. ¿Esa mujercita? ¿Estás escuchando a la señora de la limpieza ahora? Esa mujer me salvó la vida. Respondió Armando con firmeza. Y está salvándola de su hija. Algo que nunca harías. Ricardo se acercó tratando de mantener su postura. Mira, hice lo que había que hacer. Estoy cansado de ser tu sombra. Siempre la cara hermosa, el nombre respetado. Y yo, el backstage. La corbata que nadie recuerda. Merezco más. Vas a obtener lo que te mereces, dijo Armando volviendo a la mesa. Pero no termina aquí. Hay alguien por encima de ti. Un político, un jefe más grande. ¿Quién es? Ricardo miró hacia otro lado, tenso. No sabes con quién te estás metiendo. No perdonan la traición. Será mejor que empieces a hablar, antes de que sea demasiado tarde para ti. Ricardo respiró hondo, pero no respondió. Había miedo en sus ojos. Miedo real. Carmen, afuera, apoyada contra el marco de la puerta, sintió que se acercaba algo más pesado. Algo todavía estaba cubierto. Y el nombre que falta en esta historia estaba más cerca de lo que nadie podría haber imaginado. Carmen empujaba lentamente el carrito de sábanas por el pasillo del 3er piso de la clínica Santillana, cuando vio 2 figuras que se acercaban por el lado opuesto, vestidas con trajes oscuros. Una de ellas, la propia doctora Rebeca Gálvez, tenía prisa. Sus tacones resonaban a toda prisa en el piso encerado. El otro, un hombre alto con rasgos cerrados y cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, llevaba un maletín negro. Cruzaron a Carmen como si fuera parte del muro, invisible. Pero sus ojos siguieron discretamente a los dos hasta que entraron en una habitación restringida, la llamada Sala Administrativa 1, que permaneció cerrada la mayor parte del tiempo. Carmen sabía que ni siquiera estaba permitido para las enfermeras allí, pero esa tarde, el destino jugaría a su lado. Esperó minutos, disfrazándose entre cambios de turno.
Cuando la puerta finalmente se cerró y el sonido de voces apagadas comenzó a filtrarse por las rendijas, inclinó la oreja con cuidado. No era posible entenderlo todo, pero una frase sonaba clara, como si estuviera dirigida a su corazón. El senador Salazar exige discreción. El dinero del fondo ya ha sido transferido, pero cualquier fuga y nos abandona. Carmen tragó saliva. Senador Horacio Salazar. El nombre no le resultaba extraño. Lo había visto en la televisión innumerables veces, siempre junto a hombres de negocios, prometiendo salud y una vivienda digna. Ahora entendía por qué. Él era el enlace, el nombre que falta, el hombre que movió las piezas desde arriba. La red de corrupción no era solo clínica y constructiva, era política, institucional, nacional. Mientras todavía estaba tratando de procesar la gravedad de lo que escuchó, sintió una presencia a su lado. Se dio la vuelta asustada, pero la mujer que estaba allí solo sonrió con los ojos. Era Lucía, una enfermera de mediana edad, morena con el pelo recogido con un lápiz y una expresión de cansancio de antaño. Carmen la había visto varias veces en los pasillos, siempre amable, siempre silenciosa. «No deberías estar aquí», susurró Lucía. Carmen vaciló, pero respondió con sinceridad. «Mi hija puede morir por esto aquí, y hay personas que usan este lugar para robar. Necesito saber lo que están haciendo». Lucía bajó la mirada por un segundo. Luego murmuró. «Tienes razón. Y ella no es la primera madre que llora por estos monstruos». Los dos caminaron hacia la parte trasera del pasillo y entraron en un pequeño almacén. Allí, entre botellas de suero y papeles apilados, Lucía abrió un cajón cerrado con llave. A partir de ahí, sacó una copia impresa y gastada de un contrato confidencial que había hecho como precaución semanas antes. No sabía en qué me estaba metiendo. Vi que se firmaba este documento a toda prisa una mañana. Fue un acuerdo entre la clínica y un fondo llamado Fidesal, Fondo Latinoamericano de Desarrollo de la Salud. Pero en el pie de página es su nombre. Senador Horacio Salazar, como coordinador ejecutivo de supervisión. Carmen sostuvo el papel con manos temblorosas. Ahí estaba. La prueba que conectó todos los puntos. Salió de la clínica todavía con su uniforme en el cuerpo, tomó un autobús hacia el centro y llamó a Armando desde un teléfono público, como habían acordado. Su voz era baja pero firme. «Es más grande de lo que pensábamos, mucho más grande». Al otro lado de la línea, Armando no dijo nada por un momento. Ella solo respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Estás seguro?», preguntó. «Tengo el contrato en mis manos», respondió. «Y no estamos solos». Armando miró por la ventana de la biblioteca de la mansión, viendo caer la noche sobre la ciudad. Los reflejos de las farolas en las calles parecían revolotear como llamas, como si el mundo entero estuviera a punto de arder. Así que la pelea ahora es contra los que gobiernan el fuego. Carmen miró hacia el cielo nublado sobre el centro de la Ciudad de México, sosteniendo el sobre con la evidencia en su pecho. Pero el fuego también se puede usar para iluminar la verdad. Y si estás sintiendo que lo que vive esta mujer va mucho más allá de ella, que es un espejo de tanto que sucede escondido en este mundo, no quites los ojos de aquí, porque cuando la verdad comienza a arder, es una señal de que el día está a punto de amanecer. Pero aún quedaba algo esencial por descubrir. ¿Por qué apareció el nombre de Nayeli en este esquema? ¿Por qué entre tantos pacientes se utilizó a la hija de la señora de la limpieza en los informes fraudulentos de la clínica? Esa respuesta aún no había sido revelada. Y cuando fue, podría cambiar el curso de todo. La llamada llegó como un rayo en medio de la tormenta. Carmen estaba en la trastienda de la mansión, revisando los papeles que Lucía había obtenido cuando sonó el teléfono celular con el número del hospital. La voz al otro lado era la del médico de guardia, seca y apresurada. Su hija entró en coma inducido. La presión aumentó demasiado y los riñones se detuvieron por completo. Estamos tratando de estabilizarlo, pero, señora Carmen, necesitamos una solución inmediata. La cola pública no responderá a tiempo. Carmen no pudo responder. El teléfono cayó al suelo y ella, arrodillada, se agarró el pecho como si el mundo se hubiera derrumbado de inmediato. El sonido de las palabras del médico resonó en su cabeza como un martillo. Coma, insuficiencia, falta de tiempo. En el hospital de Iztapalapa, los pasillos estaban abarrotados como siempre, pero para Carmen, todo parecía silencioso. Cada paso hacia la habitación de su hija era como cruzar un puente a punto de colapsar.
Nayeli estaba intubada, frágil, pálida como una flor arrancada del suelo. La niña que soñaba con ser doctora, que sonreía incluso con dolor, ahora dormía a la fuerza, atada a cables y máquinas. Carmen le tomó la mano y lloró en silencio, lágrimas calientes y espesas de desesperación. «Perdón, hija. Yo juro que intenté». Al otro lado de la ciudad, Armando salió corriendo de una reunión con su abogado tan pronto como recibió la noticia. Se subió a su auto sin conductor, aceleró por las avenidas de Tlalpan, cruzando semáforos en rojo, hasta llegar al hospital. Vio a Carmen sentada en el frío suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, la cabeza entre las rodillas. Ella no se levantó cuando lo vio, no lo necesitaba. Simplemente se arrodilló junto a ella y tomó su mano. «Lo prometo, lo resolveré, incluso si tengo que vender mi alma». Y por primera vez en años, Armando habló con sinceridad. No había más compañía, estatus, control de daños. Había una vida, y pendía de un hilo. Esa misma noche, Armando buscó a sus abogados internacionales. Consultó a médicos, activó todos los contactos de confianza. Descubrió una clínica legalmente autorizada en Colombia, especializada en trasplantes urgentes con donantes compatibles registrados en un banco internacional. Pero el costo fue surrealista. 3 veces más que cualquier posesión líquida que aún tuviera, excepto por una cosa: su casa. La mansión en Lomas de Chapultepec. Armando regresó a la oficina, miró a su alrededor. Pinturas italianas, esculturas mayas, sofás de lino, candelabros traídos de París. Todo eso nunca significó nada. Nada. Llamó a su corredor esa misma mañana y le dijo: «Pon la casa a la venta. Ahora». Horas más tarde, Carmen se arrodilló en la pequeña capilla improvisada del hospital. Una cruz de madera, una imagen de la Virgen de Guadalupe, velas encendidas por otras madres en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba la ventana como si el cielo también estuviera de luto. Carmen juntó las manos y cerró los ojos. No pidió riqueza, no pidió venganza, solo pidió tiempo. «Dios, si todavía tienes un poco de luz reservada para mí, deja vivir a mi hija. Puedes quitarme todo, excepto ella. Y si estás viendo esto ahora mismo, y alguna vez has sentido que el mundo te dio la espalda en el momento en que más lo necesitabas, sepa que no estás solo». A veces es en el silencio de un hospital y en el suelo frío de un pasillo donde la fe se revela más fuerte. Si esta historia te conmovió, comenta a continuación con algo que te mantendrá en marcha. Puede ser un nombre, un recuerdo, una fe. A veces, compartir el dolor es el primer paso para sanar. Carmen regresó a la habitación y apoyó la frente contra la ventana, viendo el agua correr por el vidrio como las lágrimas que ya no tenía fuerzas para liberar. Nayeli permaneció inmóvil. La enfermera entró, ajustó el equipo y, cuando se fue, dejó una nota doblada en la mesita de noche. Carmen la abrió con manos temblorosas. Era de Lucía. Solo una frase, escrita a mano. Eligieron a su hija por una razón. Ella vio algo. Averigüe qué. Pero, ¿qué podría haber visto una niña enferma e inocente de 16 años dentro de una clínica, sucia por dentro y brillante por fuera? La respuesta a esto, Carmen todavía no lo sabía, pero estaba a punto de averiguarlo. Y cuando lo supiera, nada sería igual que antes. El salón de la sede de la constructora Villalba nunca había visto tanta agitación. Cámaras, micrófonos, reporteros empujándose unos a otros, luces parpadeando. Armando se ajustó el nudo de la corbata frente a un espejo, con los ojos cansados, pero decidido. Junto a él, abogados, representantes de la ONG México Transparente, y 2 periodistas de investigación que, semanas atrás, ni siquiera imaginaban que uno de los mayores escándalos del país nacería del llanto contenido de una señora de la limpieza en medio de la noche. Carmen miraba todo a través de un pequeño televisor en la habitación del hospital, sentada junto a Nayeli, que permanecía inmóvil, respirando con la ayuda de las máquinas. El volumen del televisor era bajo, pero los ojos de Carmen estaban fijos en la pantalla como si cada segundo fuera vital. Y lo fue. El reloj eran las 11 de la mañana cuando Armando subió al púlpito. De su lado, cajas transparentes llenas de documentos, audios grabados, contratos manipulados, extractos bancarios de cuentas fantasmas y, sobre todo, el nombre que nadie se atrevió a tocar públicamente, el senador Horacio Salazar. Armando se aclaró la garganta, pero su voz salió firme. «Durante meses me acusaron de corrupción. Hoy,
Traigo evidencia de que fui víctima de un esquema diseñado dentro de mi propia empresa, en connivencia con agentes públicos y privados que utilizaron clínicas de salud y obras públicas para lavar dinero, explotar a personas vulnerables y poner vidas en riesgo. La habitación tembló. Los periodistas se miraron unos a otros, asombrados. Las primeras imágenes comenzaron a transmitirse en vivo en redes sociales y periódicos independientes. Las principales emisoras trataron de comprender la dimensión de la queja. Mientras tanto, Carmen estrechó la mano de su hija. Nayeli todavía estaba en coma, pero la respiración era más estable. La enfermera entró, cambió el suero, enderezó las sábanas y susurró algo parecido a una bendición. Carmen no parpadeó. En la televisión, Armando mostró el contrato con la firma falsificada, los vínculos de Ricardo con la clínica Santillana, las declaraciones que vinculaban los depósitos al fondo Fidesal y, finalmente, la grabación donde la doctora Rebeca Gálvez mencionaba los depósitos políticos. El nombre del senador se dijo en voz alta, por primera vez, y no por un oponente, sino por alguien que estaba dentro del sistema. Las redes sociales explotaron. Los hashtags aparecían cada minuto. Justicia para Carmen, Minbora Corrupción Santillana. Senador Salazar. El rostro de Carmen en silencio permaneció desconocido, pero su gesto de coraje, su dolor y su camino habían comenzado a extenderse. La oficina del fiscal federal, presionada por la exposición pública, anunció una investigación de emergencia. El Ministerio de Salud declaró que reevaluaría todos los contratos vinculados a la clínica. Y luego, una noticia aún más inesperada. Ricardo Villalba, el socio traidor, fue arrestado tratando de abordar un vuelo a Miami en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con documentos falsos. La imagen de él esposado adornaba la pantalla de todos los canales. Desde el hospital, Carmen respiró hondo. No sonrió, no lloró, solo cerró los ojos por un momento. Eso no era una victoria todavía, era solo la justicia que comenzaba a mover las primeras piedras. La enfermera regresó, sorprendida por la cantidad de reporteros en la entrada del hospital. Todo el mundo habla de la conferencia de prensa, y este hombre, el señor Armando, dijo su nombre. Dije que sin ti, nada de esto habría salido a la luz. Carmen miró la televisión. Armando terminó su discurso con una frase inesperada. Hoy, el que nos salvó fue el que siempre fue invisible. Una mujer llamada Carmen. Eso limpió más que el polvo. Limpió las verdades. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a llevarlo adelante. Dale me gusta a este video y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque hay personas que se pasan toda la vida borrando las huellas de los demás. Pero un día, pisa tan fuerte que deja una marca en el suelo. Carmen dejaba el suyo. Pero incluso con la exposición, incluso con los arrestos y los titulares, algo todavía inquietaba su corazón. ¿Por qué Nayeli? ¿Por qué apareció el historial médico de su hija en documentos manipulados? ¿Qué tenía ese disco que lo hacía especial para los criminales? Lo que Nayeli vio o supo, ¿eso podría cambiar el curso de todo? Las paredes blancas de la clínica en Guadalajara parecían más tranquilas de lo habitual esa mañana. Carmen caminó lentamente por los pasillos pulidos. Sus zapatos gastados hacían un sonido amortiguado sobre el piso encerado. En el bolsillo de su uniforme prestado, un rosario de cuentas de madera gastadas descansaba entre sus dedos, latiendo como un corazón afligido. Dentro del quirófano, un equipo médico internacional preparaba el que podría ser el momento más delicado y decisivo de la vida de Nayeli. El trasplante de riñón, autorizado dentro de los procedimientos legales, había sido pagado por Armando con la venta de una propiedad histórica propiedad de su familia. Un gesto que, para muchos, parecía extremo. Pero para él, en ese momento, era lo mínimo. Afuera, Carmen estaba arrodillada, su cuerpo inclinado hacia adelante como si llevara no solo su propia angustia, sino el peso de todos los limpiadores del mundo que alguna vez han tenido que elegir entre el trabajo y el hospital, entre el silencio y los gritos. Murmuraba oraciones simples, aprendidas de niña en una pequeña iglesia de barro en el campo de Veracruz. Entre las palabras, sus ojos viajaron en el tiempo. Vio a Nayeli pequeña, sentada en el piso de la choza con un lápiz en la mano, diciendo que quería ser doctora. Vio los días en que lloraba en secreto porque no tenía dinero para su uniforme escolar. Vio todas las veces que limpió oficinas lujosas, escuchando frases crueles sin responder nunca. Todo estaba allí.
En ese instante comprimido frente a la puerta quirúrgica, pasaron las horas. No hay noticias. Carmen no se fue de allí. Ni siquiera para beber agua, ni siquiera para comer, ni siquiera para respirar profundamente. Solo sostenía el rosario, como si sostuviera el mundo con las manos. Entonces salió uno de los médicos, con los ojos cansados pero una leve sonrisa reprimida. Se quitó la gorra, se bajó la máscara y dijo en voz baja: «La cirugía fue un éxito». Esas 4 palabras entraron en los oídos de Carmen como luz. Su pecho pareció romperse por dentro. Un sollozo escapó y por primera vez en semanas cayó sentada en el suelo, no por fatiga, sino por alivio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su aliento volvió a circular por su cuerpo y susurró, entre lágrimas silenciosas: «Gracias, Dios mío, y gracias, Leandro». El médico no entendía ese apellido, pero Carmen sabía lo que decía. Leandro había sido el padre de Nayeli, un hombre cobarde y ausente que la abandonó cuando aún estaba embarazada. Pero en el fondo, creía que parte de la fuerza de su hija provenía de él. O tal vez, el destino solo había usado el abandono como combustible para formar a alguien capaz de cambiar el mundo. Porque Nayeli no solo era su hija, era una esperanza que caminaba, respiraba y soñaba en grande, incluso con los pies siempre pisando el suelo de arcilla de la vida real. Y hay cosas que, incluso cuando funcionan, dejan huella, porque aquellos que casi pierden lo que más aman, nunca volverán a ser la misma persona. Y si has estado aquí hasta ahora, sintiendo esta historia dentro de tu pecho, te lo digo con el corazón en la mano. Aún hay más por venir. Porque es cierto que se necesita tiempo para salir de su escondite, pero cuando llega, todo cambia. Horas más tarde, Carmen pudo ingresar a la sala de recuperación. Nayeli dormía profundamente, conectada a dispositivos, pero con la piel más enrojecida. La cara tranquila, los latidos regulares del corazón. Carmen puso sus dedos en la frente de su hija, hizo la señal de la cruz y sonrió con los ojos llorosos. No necesitaba palabras. Su amor ya lo decía todo. Mientras tanto, afuera de la clínica, la prensa mexicana vibraba con el desarrollo del escándalo. El senador Horacio Salazar había sido citado a declarar en Brasilia, y sus abogados se apresuraron a contener el daño. La clínica de Santillana estaba bajo intervención y decenas de empleados comenzaron a cooperar con las investigaciones. Armando, a su vez, se mantuvo alejado de los reflectores. Había algo más en su semblante, una sombra, una duda, un cabo suelto que aún necesitaba ser atado. Cuando visitó a Carmen en el hospital, trajo flores y documentos. Ella sonrió, pero pronto se dio cuenta de que algo lo estaba preocupando. La miró a los ojos y dijo, en un tono casi susurrado: «Carmen, el historial médico de Nayeli apareció en los archivos de la clínica meses antes del diagnóstico. Es como si alguien ya supiera sobre el problema antes de que te enteraras». Carmen se congeló. Su corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?». Armando bajó los ojos, vaciló y dijo: «Creo que tu hija fue utilizada, como conejillo de indias, o como cebo». Carmen sintió que el piso desaparecía. Nayeli no era solo una paciente. Quizás fue el centro de algo aún más grande. ¿Pero por qué? ¿Quién se hubiera atrevido a tocarla así? Y sobre todo, ¿qué más le estaban ocultando a una madre que ya lo había perdido casi todo? Los siguientes días parecían un sueño que Carmen nunca se habría atrevido a soñar. La cálida brisa de la Ciudad de México soplaba de manera diferente, como si el aire ahora llevara algo más que polvo y promesas rotas. Llevaba miradas, miradas que una vez la cruzaron como si no existiera, ahora se detenían en ella con respeto, con admiración. El nombre de Carmen María Domínguez ya no era solo el de una mujer silenciosa con uniforme verde olivo que limpiaba los rincones de las mansiones ajenas. Era el nombre estampado en los titulares de los periódicos, en los portales de noticias, en las pantallas de televisión de todo el país. Las imágenes circularon rápidamente. Carmen, sentada junto a Nayeli, que aún se estaba recuperando, sonriendo débilmente para las cámaras. Carmen de pie, recibiendo un homenaje del Consejo Nacional de Ética Pública. Una Carmen emocionada, con las manos temblorosas frente a un auditorio abarrotado, diciendo con voz ahogada: «Acabo de hacer lo que haría cualquier madre. Solo quería salvar a mi hija». Fueron estas palabras las que detuvieron al país. No fue el discurso de una heroína construido por los medios de comunicación. Era el verdadero discurso de alguien que, durante años,
Tuvo que tragarse su propio dolor para limpiar la suciedad de los demás. Ahora, finalmente, era escuchada. En la mañana de la conferencia de prensa oficial, Armando Villalba apareció a su lado, con otra postura, otra mirada. Ya no era el arrogante hombre de negocios cegado por su propio imperio. Era un hombre transformado, consciente de las vidas invisibles que sostenían su mundo. Miró a los periodistas y declaró: la empresa Villalba y Asociados será cerrada. En su lugar nacerá un nuevo proyecto, Fundación Nueva Esperanza, y Carmen será socia fundadora y directora de nuestro programa social de becas, porque ningún joven debe ser olvidado por el lugar donde nació, y ninguna mujer debería ser invisible solo porque usa un uniforme. La conmoción fue inmediata. El auditorio se puso de pie en aplausos. Carmen, sin saber qué hacer con tanta atención, solo sonrió con los ojos húmedos. No era vanidad, era gratitud, era justicia. No la justicia de los tribunales, que ya empezaba a procesar al senador, a los médicos y a los empresarios involucrados, sino la justicia de la vida, que rara vez es rápida, pero a veces, cuando llega, toca el corazón de todo un pueblo. Al salir del evento, Carmen se sorprendió por una fila de personas que esperaban afuera. Mujeres como ella, en uniforme, con bolsas raídas sobre los hombros, algunas con niños en brazos. Uno de ellos la abrazó con fuerza y le dijo: «Hablaste por todos nosotros». Otro entregó una carta escrita a mano. Un anciano se quitó el sombrero y murmuró: «Gracias, hija. Gracias por tu dignidad». Y en ese momento, bajo el sol que comenzaba a descender en el cielo de México, Carmen comprendió. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y más que eso, ahora llevaba historias que no eran solo suyas. Allí, en el hospital, Nayeli vio todo en la televisión. Sus ojos brillaron. Incluso débil, sonrió y le dijo a la enfermera: «Esa es mi madre». La enfermera lo tomó de la mano y respondió: «Ahora es la madre de todo el país». Carmen llegó minutos después, trayendo flores frescas y un regalo envuelto en papel normal. Era la bata blanca que Nayeli siempre había soñado usar. «Todavía no es el oficial, pero ya es el comienzo», dijo. Nayeli abrazó el regalo con lágrimas en los ojos. En silencio, madre e hija se quedaron allí, una al lado de la otra, mirando por la ventana al final de la tarde. La ciudad seguía siendo ruidosa, como siempre, pero en sus corazones había una nueva calma, una especie de paz que no proviene de la ausencia de lucha, sino de la certeza de que valió la pena luchar. Carmen respiró hondo y pensó en las noches que dormía en la trastienda, escuchando las risas desde arriba. Pensó en los días en que la llamaban Don Nadie, doncella, mujercita de la tela. Ahora, cada una de estas palabras resumaba como polvo arrastrado por la lluvia. Y es por eso que, si has llegado hasta aquí, siguiendo esta historia, te pido desde el fondo de mi corazón: sigue adelante, porque lo que sigue mostrará que incluso cuando parece que todo está resuelto, hay verdades que aún están esperando el momento adecuado para emerger. Y en el caso de Carmen, había una revelación reservada, una que cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que veía todo el pasado, porque hay secretos que esperan el momento adecuado para ser escuchados. Y ese momento estaba a punto de llegar. Las maletas se empacaron en silencio, sin prisas. Carmen dobló cada prenda con la misma delicadeza con la que limpió las piezas de cristal en la mansión Villalba, como si supiera que el valor de algo no está en el brillo que muestra, sino en el cuidado que recibe. Nayeli, cada día más fuerte, sonreía con los ojos vivos y la piel enrojecida, sentada en el borde de la cama con los pies descalzos, como si la habitación del hospital fuera ya un recuerdo lejano. Carmen miró a su hija y dijo, con un suave brillo en su voz: «Regresemos. Solo por unos días. Quiero mostrarles dónde comenzó todo». Nayeli asintió con entusiasmo. «¿Veracruz?», preguntó. Carmen sonrió con un sí silencioso, pero que llevaba siglos de sentimientos. El camino a Veracruz parecía más corto de lo que Carmen recordaba. Tal vez porque, esta vez, no fue un escape. Fue un regreso. Un reencuentro con las raíces. Nayeli apoyó la frente contra la ventanilla del autobús, contemplando las montañas, los campos de maíz, las sencillas casitas con ropa tendida al sol. «Todo parece tan tranquilo aquí, mamá», susurró. Carmen le tomó la mano. «Fue donde aprendí a sobrevivir, donde aprendí a guardar silencio. Pero hoy volveremos a hablar». Cuando llegaron a la aldea,
El tiempo parecía haberse detenido. Las mismas calles de tierra, el dulce olor de la leña quemada, el canto de los gallos mezclados con el silencio de las madrugadas. La antigua casa de la madre de Carmen estaba allí, en pie, pero marcada por el abandono. La pintura se descascaró, las ventanas se cerraron con tablas viejas, el techo hundido en una de las esquinas. Carmen se detuvo ante la puerta oxidada, y por un momento no pudo moverse. Nayeli le estrechó la mano. ¿Quieres entrar, mamá? Cruzaron el patio trasero cubierto de malezas altas, y Carmen abrió la puerta como si cruzara su propia infancia. Cada pared, cada grieta, contaba historias, historias que nunca se han contado en voz alta. Se sentaron en el viejo banco de madera, que aún resistía bajo la sombra del árbol seco en el fondo de la tierra. Nayeli miraba todo con curiosidad infantil, pero con el respeto de alguien que sabía que estaba pisando territorio sagrado. Allí, entre el sonido de los grillos y el olor a tierra mojada, Carmen comenzó a contar. Habló del día que tuvo que irse de casa, embarazada, rechazada. Habló de su viejo sueño de ser enfermera, de los libros que leía en secreto, de las veces que lloraba porque no podía pagar un curso técnico. Habló del jefe que prometió amor y desapareció, de la soledad de los pasillos de un hospital público. Nayeli escuchó en silencio con los ojos llorosos, el corazón apretado. Cuando Carmen terminó, suspiró profundamente y dijo, todo lo que quería era un lugar para cuidar a los demás. Es eso, un lugar sencillo, limpio y seguro. Nayeli luego se levantó del banco, fue al árbol seco y señaló el suelo junto a él. ¿Vamos a plantar algo aquí, mamá? ¿Un nuevo comienzo? Carmen se puso de pie. Tomaron juntos la plántula de palo de rosa que habían traído como regalo. Cavaron la tierra con sus propias manos. Nayeli cubrió sus raíces con cuidado. Carmen mojó la tierra con una pequeña botella que llevaba en su bolso. Y allí, de pie, con los dedos sucios de suciedad, se miraron como si el mundo que los rodeaba se hubiera detenido. Un día, mamá, dijo Nayeli, voy a construir una clínica aquí, una verdadera clínica, donde nadie será ignorado, donde ninguna madre será invisible. Tendrá tu nombre. Carmen trató de responder, pero la voz no salió. Simplemente abrazó a su hija y llegó el grito. No el de dolor, sino el de alguien que finalmente siente que puede respirar en paz. El cielo estaba teñido de naranja en el horizonte cuando regresaron al interior de la casa. Carmen encendió una vela en el antiguo altar de su madre. La llama parpadeó frente a una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Nayeli, de rodillas, rezó en silencio, y Carmen miró el techo roto, las paredes descascaradas, y susurró, vamos a reconstruir todo, aquí, con nuestras manos. Pero cuando estaban a punto de dormir, Nayeli, acostada en una hamaca improvisada, preguntó, mamá, dijiste que mi padre te abandonó, pero nunca dijo su nombre. ¿Quién era realmente? Carmen guardó silencio durante un largo momento. Luego se levantó, fue a su maleta y sacó un sobre amarillento. Lo colocó sobre la mesa, pero no lo abrió. Creo que es hora de que lo sepas. El aliento de Nayeli se detuvo en el aire. Y allí, bajo el techo de la casa que guardaba tantos silencios, una nueva verdad amenazaba con aflorar. Porque había un detalle de esta historia que nadie, ni siquiera Armando, conocía. Y eso, si se revela, podría cambiarlo todo. Absolutamente todo. En la nueva sede, aún oliendo a pintura fresca, Carmen caminaba con pasos firmes entre los pasillos luminosos y recién renovados, vestida con una camisa de vestir blanca, sencilla, pero que parecía llevar en cada pliegue el peso y el orgullo de toda una vida de silencios superados. Los jóvenes becarios del proyecto la miraron con respeto, algunos con admiración explícita, otros con los ojos llorosos de alguien que sabía que allí, frente a ellos, había alguien que cambió el mundo, sin fanfarrias, sin gritos, pero con coraje. Armando, a su lado, ya no era el hombre blindado por figuras, sino alguien que se había despojado de la vanidad para reconstruirse desde dentro. Sonrió al anunciar el nuevo programa social, Instituto Nayeli, para formar futuros médicos en las comunidades que más lo necesitan. Carmen tomó la mano de su hija, ahora recuperada, fuerte, viva. Levantó la vista y, por un momento, vio a lo lejos esa casa abandonada en Veracruz, el rosario de su madre, los pisos fríos de los hospitales, y supo que todo eso la había traído allí, no como limpiadora, sino como un símbolo.
porque Carmen pasó 25 años limpiando lo que otros dejaron atrás. Pero lo que realmente purificó fue el alma de un país acostumbrado a fingir que no ve. Desinfectó el miedo, borró las mentiras y sacó del silencio la verdad que muchos ignoraban. La lección que queda no es solo sobre la justicia. Se trata de persistencia, sobre el poder de una mujer común que se atrevió a luchar por amor. Y quizás esta sea la mayor revolución, cuando lo invisible deja de aceptar el olvido. Si has seguido hasta aquí, desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por caminar codo con esta historia. Tu me gusta es como un abrazo silencioso que sostiene este canal, y tu suscripción es la invitación más hermosa para que regreses a nuestro próximo café, con otra historia que calienta y transforma. Dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encantaría saber de dónde vienen los corazones que caminaron con Carmen aquí. Y si quieres estar con nosotros en las próximas reuniones, activa la campana. De esa manera, no se perderá cuando el café se vuelva a preparar. Porque, créanme, todavía hay muchas historias de limpiadoras como Carmen esperando ser escuchadas. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.